En la historia, este periodo de crecimiento y estabilidad económica se conoce como el Milagro Mexicano. El desarrollo que vivió México entre 1940 y 1969 produjo un periodo con muy bajos niveles de inflación y de mucha estabilidad económica. El Estado y los empresarios mantuvieron excelentes relaciones. Los resultados de la bonanza material se vieron reflejados en una deuda externa verdaderamente baja. Para 1958, esta no superaba los 649 millones de dólares. A partir de este año y hasta los primeros años de la década de los 70, el país entró en la etapa del desarrollo estabilizador. Para 1958, esta no superaba los 649 millones de dólares. A partir de este año y hasta los primeros años de la década de los 70, el país entró en la etapa del desarrollo estabilizador. En ella, la sociedad mexicana gozó de gran bonanza material, lo cual generó mucho optimismo y fe en el progreso y la modernidad. En ella, la sociedad mexicana gozó de gran bonanza material, lo cual generó mucho optimismo y fe en el progreso y la modernidad. Durante los primeros años de la década de los 70, el desarrollo estabilizador llegó a su fin. Por otro lado, la productividad interna también había sido resultado afectado. Durante los primeros años de la década de los 70, el desarrollo estabilizador llegó a su fin. Por otro lado, la productividad interna también había sido resultado afectado. En 1973, los países productores de petróleo declararon un embargo del hidrocarburo. Los miembros de la OPEP elevaron los precios del petróleo de $10 a 70 por barril. En 1973, los países productores de petróleo declararon un embargo del hidrocarburo. Los miembros de la OPEP elevaron los precios del petróleo de $10 a 70 por barril. En 1976, nuestro país descubrió que tenía muchos más yacimientos petroleros de los que se había imaginado. Los precios del hidrocarburo seguían aumentando y México se contagió de un enorme optimismo. En 1976, nuestro país descubrió que tenía muchos más yacimientos petroleros de los que se había imaginado. Los precios del hidrocarburo seguían aumentando y México se contagió de un enorme optimismo. El sueño petrolero llegó a su fin a principios de los años 80, cuando los precios internacionales del hidrocarburo volvieron a bajar y México se encontró profundamente endeudado. El sueño petrolero llegó a su fin a principios de los años 80, cuando los precios internacionales del hidrocarburo volvieron a bajar y México se encontró profundamente endeudado. Manuel Ávila Camacho nació en Puebla. Era constitucionalista desde los 17 años y combatió con las tropas de Huerta y Cristeros. Durante su presidencia en México, tuvo buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Manuel Ávila Camacho nació en Puebla. Era constitucionalista desde los 17 años y combatió con las tropas de Huerta y Cristeros. Durante su presidencia en México, tuvo buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Miguel Alemán Valdés nació en Veracruz. Se le llamó el cachorro de la Revolución, pues era el primer presidente que no había combatido personalmente. Fue presidente, empresario, que lanzó al gobierno hacia grandes obras y negocios. Después de dejar la presidencia, continuó su actividad como líder del sector empresarial del país. Miguel Alemán Valdés nació en Veracruz. Se le llamó el cachorro de la Revolución, pues era el primer presidente que no había combatido personalmente. Fue presidente, empresario, que lanzó al gobierno hacia grandes obras y negocios. Después de dejar la presidencia, continuó su actividad como líder del sector empresarial del país. Adolfo López Mateos nació en Atizapán, Estado de México. Su presidencia fue la última optimista y tranquila de México. Él tuvo que afrontar protestas de campesinos, obreros y profesionistas. Fue el presidente más popular de la segunda mitad del siglo XX. Adolfo López Mateos nació en Atizapán, Estado de México. Su presidencia fue la última optimista y tranquila de México.
Él tuvo que afrontar protestas de campesinos, obreros y profesionistas. Fue el presidente más popular de la segunda mitad del siglo XX. En los años de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica mexicana era apoyada por Estados Unidos. Esto hizo que se prosperara notablemente. En los años de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica mexicana era apoyada por Estados Unidos. Esto hizo que se prosperara notablemente. Las películas de tema ranchero eran protagonizadas por Jorge Negrete, El Charro Cantor, Pedro Infante, Pedro Armendáriz y Luis Aguilar, también por Sofía Álvarez, Marga López, entre otras. Las películas de tema ranchero eran protagonizadas por Jorge Negrete, El Charro Cantor, Pedro Infante, Pedro Armendáriz y Luis Aguilar, también por Sofía Álvarez, Marga López, entre otras. En las películas cómicas y en las musicales se lucían actores como Cantinflas, Tintán, Palillo, Joaquín Pardavé, Silvia Pinal, entre otros. En las películas cómicas y en las musicales se lucían actores como Cantinflas, Tintán, Palillo, Joaquín Pardavé, Silvia Pinal, entre otros. Los músicos y cantantes formaban parte esencial en esta clase de películas. Algunos ejemplos son La Flor de Fango, Virgen de Medianoche y Casa de Mujeres. Los músicos y cantantes formaban parte esencial en esta clase de películas. Algunos ejemplos son La Flor de Fango, Virgen de Medianoche y Casa de Mujeres.